Bueno, en este caso nos reunimos para hablar del libro La joven de la perla y vamos a hacer el comentario de este libro, ¿no? De Tracy Chevalier. Entonces, bueno, pues si os parece bien, empezamos por el último que se conecta, que es Chano, que es el último que se conectó, que se fastidie, ya que es el último que empieza. Hala, Los últimos Chano, serán los venga, primeros. ¡Hala! el anarquista. ¡Arrea! Que dicho sea de paso, te ha tocado. Me ha tocado. Claro, Me exactamente. Venga, señalas con el vamos a dedo. empezar. Tú, Chano, tú. Venga. Bueno, pues oye, enhorabuena por el libro, es una maravilla, en mi modesta opinión y para mí, naturalmente. Es curioso cómo alguien es capaz de escribir una historia novelada, naturalmente, sobre un cuadro que nos hace transportarnos en el tiempo a una situación que es inventada, supuestamente, y que, bueno, nos describe con bastante claridad cómo era la vida de Vermeer y de su familia y la relación que tenían con los sirvientes, ¿no? Que acaban convirtiéndose esos sirvientes casi en los servidores de esa misma familia, ¿no? Y hasta dónde pues, un objeto como una perla tiene un significado particular que nos acaba transmitiendo el autor. Para mí es ideal el poder leer una historia de ese tipo y situarse en esa tesitura, bueno, que te pone el autor y que sea tan fácil encima de leer, ¿no? Y me gustó la forma en que está descrito, en que está hecho y bueno, este es mi punto de vista. Bueno, pues venga, pues vamos continuando. Venga. Isabel, venga. Isabel de Villagarcía, Ahora, venga. Clara. Arría. Como dirían Bueno, los de la isla, arría, venga. bueno, me parece que eh, la, bueno, yo vi la película hace muchos años, muchísimos La años, película, estaba en Nueva pero a York. mí la película no tiene casi nada que ver con Lo la... que- no, lo que quiero No, decir es que ni me acordaba de cuál era el tema, ya. pues, eh, lo cual me lleva a pensar que pues, la película no era muy sustanciosa porque no me acuerdo, nada más me acuerdo que casi que le entramos al cine de tanta gente porque la estaban estrenando y claro, era un Ya. que todo el mundo la quería ver, pero bueno, eh, lo que vi ahora en el libro, que esta señora, aunque dicen que es su mejor obra, eh, trata de temas que pueden ser resultar muy interesantes, como decía Chano, la vida de este pintor, y todo se sitúa dentro del contexto de una sociedad puritana de los 1600 allá por en Holanda, ¿Mm? sociedad calvinista, y, y habla así como de diferentes cosas, como lo que es el auge económico, lo que ocurre en esos años, gana mucha importancia el mecenazgo, le dan importancia a las artes, hay gente que se dedica pues a financiar estos artistas, habla de las diferencias de clases, el papel de la mujer, la servidumbre, las hermandades, por ejemplo, donde había muchos aprendices que eran también, nos lleva a pensar en la explotación, pero me da la impresión de que todo esto lo tratan así como pinceladas. Es cierto, sí. Incluso la vida de nuestros personajes, del pintor y de la chica de la perla, es así como a pinceladas, no profundiza en mucho, ni siquiera en la cuestión emocional. Encontré que era muy lineal, Ya. sin mucha dimensión emocional, muy plana. La verdad es que como que esperaba más, fue un poquito como para mí, como un poquito decepcionante. Ahora, estaba leyendo sobre este pintor y no sé, pensé que a lo mejor
esta señora, como dije, las cosas las trata así con pinceladas, incluso la relación de los personajes. Me lleva a pensar que a lo mejor la señora, esta autora, quería replicar, eh, como escritora, quería replicar la técnica de este retratista, que dicen, según lo que yo leí, porque yo lo conozco de pintura, dicen que su estilo era muy esquemático, de trazos muy sencillos, luces, sombras, donde el observador hace el resto del trabajo y completa la obra, que realmente lo que vemos en el cuadro, especialmente en el de la joven de la perla, vemos ciertas cosas que si te fijas no existen. Tu ojo las va a crear, crea la composición completa. No sé, se me ocurre pensar que a lo mejor la autora quiere un poco replicar de una manera literaria el estilo del pintor, no sé, pero lo que yo encontré en la cuestión, lo que ella escribió es que sí que era muy lineal, muy plano, le falta como emoción. Eso es mi opinión y me decepcionó un poco, esperaba más. Bueno, bien, es posible. Gracias. Nos acaba de escribir Cruz, que está en México y ¡Hala! está intentando conectarse desde allá. Así que Yo, a ver sí, yo si quería puede saber, hacerlo desde allá. ¿cuántas horas hay desde México? 7. 7. No tengo ni idea. Madre Pregúntale a mía. Isabel, Por pero yo eso, no tengo ni hay idea. 7. 6 o Rita 7. se enganchaba a las 7 y para ella eran a las 12 de la O sea, a mañana. las 2 de la mañana son allí. 12. Claro, o sea que son las 8 de la mañana, menos cuarto. Uy, qué temprano. No, 7 horas. Ya, vale. A ver, Yo Depende. quería comentar un par de cosas. Bueno, yo es que para mí Vermeer es uno de mis pintores favoritos. O sea, me gusta muchísimo el tratamiento que da a la luz. No creo que sea esquemático, o sea, son composiciones sencillas, es cierto, pero tienen muchísima profundidad, muchísima luz, o sea, no sé, es un pintor, a mí me llega mucho y me dice mucho, ¿no? Y yo creo que en la novela, ¿sí? Ah, que no sabía si decías. No, en la novela sí que define bien, sí que define bastante la personalidad de Griet, de esta sirvienta que no era sirvienta y que se ve reducida a servir por la enfermedad del padre y demás, y la fascinación que ejerce el pintor sobre ella, porque hay una relación amorosa, pero sin acabar de definirse y sin acabar de manifestarse, que yo creo que parte mucho del reconocimiento que el pintor tiene de su capacidad para mirar, para ver la realidad, para ordenar los colores, para ordenar las formas, para tratar los materiales que él utiliza en su taller, para entender la composición y ver lo que falta en un cuadro en un momento determinado. En lo que falta en su cuadro, en el cuadro de la perla, ella misma es la primera que identifica que falta la perla y le da mucho miedo esa manifestación y demás, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no es esquemático, que sí que define muy bien la sociedad de esa época, sí que define muy bien también las relaciones hombres-mujeres, metidos en el mundo hogareño y doméstico las mujeres y en el mundo intelectual los hombres. Y esa relación de clases sociales muy marcada y muy establecida con el mecenazgo y con todo lo que tienen que ir cediendo ante los señores de la época y del momento, ¿no? Y de todas formas, a mí ya había leído la novela, la leí hace bastante tiempo, me la he vuelto a releer y me ha gustado mucho, porque pienso que sin ser muy específica, sí que con todo ese tono contenido que va manifestando y que va manteniendo en la novela, define muy bien a los personajes y la situación de la época, para mí por lo bien. menos. Vamos. Bueno, después puntualizaremos algo más. Bueno, pues continuamos. Bueno, Venga, seguimos. Elena, solo una cuestión. Yo dime. he hecho simplemente una pincelada, ¿eh? Porque veo que estáis comentando bastantes cosas y no es que me haya quedado corto, dejo para después. Bueno, venga, pues después hablamos más. Venga, seguimos. Elena, cuéntanos. Bueno, a mí me gustaría tener esta reunión hace una semana,
porque me gusta tener más presente la lectura a la hora de comentarla. Y ya la estoy un poco olvidando. Pero quiero decir que sí, me ha gustado mucho la novela y, eh, y la idea de crear una novela a partir de una obra de arte, pues me resultó fascinante porque es muy creíble, incluso la historia, ¿no? Yo creo que hay eh, versiones que probablemente Vermeer ha reflejado en este cuadro a su propia hija. No lo sabemos, ¿no? Porque todos son versiones y no lo sabemos con exactitud, pero la verdad es que leyendo el libro te crees que podría tratarse de una verdad. Incluso se ve que la chica, bueno, igual no estudió a fondo, pero bueno, se informó bastante acerca de cómo creaba sus obras Vermeer. Sabemos que comparando, por ejemplo, con otros artistas de su tiempo, él tomaba, o sea, no tenía tantas obras, no tuvo tantas obras, no hizo tantas obras, o No es un sea, autor prolífico, no. sí, trabajó mucho cada una de ellas y necesitaba mucho tiempo eh, para, eh, para realizarlas y para acabar en el punto hasta quedarse satisfecho con la obra, ¿no? Que a veces su trabajo no consistía en pintar, sino en pensar cómo tenía que ser su obra, ¿no? Y la verdad es que me gustó cómo está reflejado esto en la novela, porque, bueno, los colores, el hecho de cómo tenía que sentarse la chica, de que tenía que tener la boca entreabierta, bueno, pues algunas cosas bueno, que podemos ver perfectamente reflejadas en el cuadro en sí. Y igual no, sí, también me llamó la atención que la obra no es muy profunda, digamos, ¿no? Pero nos permite ver como interior de esta chica, que probablemente, bueno, siendo tan joven y saliendo de una familia humilde, no sé si tenía capacidad de hacer análisis de su vida en análisis psicológico y realmente es ella quien nos cuenta toda la historia desde el principio al fin y se puede decir que teniendo en cuenta que tenía bueno, poquitos añitos, el análisis está completo, está hecho y nos transmite las ideas a través del pensamiento de la chica. Es ella quien nos comenta relaciones pues tanto con su Novio. con sus O con sus padres, con sus novios. sí, Con sus con todos novios, los no, con sus personajes, novios. tanto en su casa, sí, con su padre, con Sí. su madre, Con la cocinera. sí, con los nuevos compañeros en el trabajo y llama la atención que a todos los llama por su nombre y a quien no llama por su nombre es al pintor, al su... Yeah. no sé cómo llamarlo. Jan Vermeer, sí. O sea, sí, Johannes, perdón. yo diría, bueno, que parece que para ella es todo un mundo, él, que es como Dios, por eso no lo llama,
bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Sí, hay Que algo de esa que lo relación. sube a un piedestal, su forma de hacer desde el principio, ¿no? Dice que, ya no me acuerdo, pero bueno, en el primer día, primer comentario o algo así, que no había visto a él, ¿no? Que nunca lo nombra en ningún momento. Y en eso también se refleja eh, parte de sentimiento que ella tiene hacia él aún antes de tenerlo, digamos, ¿no? Un respeto total y casi lo ve como... Sí, como un dios, como un semidios, sí, como como un algo dios, como extraordinario. Sí. semidios, no como una persona de carne y hueso, ¿no? Como la gente que tiene en casa, que su padre también hace análisis, por ejemplo, de lo que hacía su padre, ¿no? De que los azulejos que hacía pues eran de muy buena calidad, pero bueno, lo que hace esta persona para ella, perdón, es algo inalcanzable, ¿no? Y no lo puede hacer, llegar a ser una persona cualquiera, ¿no? Sí, sí, no es mortal. Sí, 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 sí. O sea, para mí es como una novela de confesión interior y, bueno, bastante bien lograda, creo, aunque y también, bueno, me gustó, perdón, es que pierdo el hilo Ya, de lo que ya. quería decir, lo siento. El hecho de describir el trabajo sobre la obra de Joven de la Perla, pues no sé, me hace como más cercana a la visión de un pintor que para crear su obra a veces necesita, pues, bueno, y siempre, bueno, muchas veces sacan las ideas del mundo que los rodea, pero necesita ver en la vida real pues algo que llama la atención y se puede crear todo un mundo entero a partir de una perla. Cuando vemos este cuadro, la verdad es que esta esfera que tiene un magnetismo. Para mí también Vermeer no es una persona de pocas pinceladas, o sea, y yo creo que sus obras sí que tienen magnetismo y son muy profundas. Y tienen esta luz, sobre todo, bueno, hablando de este cuadro, que el fondo es tan negro, pero la chica es tan joven, tan guapa, con este giro de la cabeza que parece que acaba de girar y va a volver a girarse, ¿no? Y esta perla que refleja todo el mundo que tiene dentro, todos los pensamientos que tiene y todo el mundo que le espera por vivir o por conocer o por sufrir. Y bueno, pues a mí me gustó la idea, sobre todo de crear pues una novela a partir de un cuadro. Bien, bien. Pues seguimos. Venga, vamos a seguir. Lola, venga, que aunque entraste antes, venga, adelante. Sí, bueno, yo creo, se han dicho muchas cosas de la novela, que es muy interesante, pero yo considero que es una novela muy elegante para estar basada en el siglo XVII y escrita en 1990. La autora, yo creo que a través de ese cuadro no intenta con esta lectura impresionar al lector, sino que más bien le invita a una reflexión de aquella época. Estoy de acuerdo. Entonces,
Es una lectura que te metes dentro de ella, pero a la vez te haces muchas preguntas de esa época. Te haces preguntas acerca del arte de Vermeer, que era un arte muy especial, sobre todo cuando utilizaba el lapislázuli. Era un arte, no sé, bueno, el arte que él tenía, que era un arte que no era impresionista, era un arte que a través de sus pinturas demostraba lo que era la vida cotidiana de aquella época, lo que era la gente, la personalidad, porque él hacía sus cuadros basándose en la mirada. Él observaba mucho y a través de la mirada. Por eso yo creo que había esa conexión con la chica, ¿no? Con la protagonista de la perla, con la Griete. Había esa conexión porque esta chica, a pesar de ser de una familia muy humilde, tenía una conexión, veía que tenía un don. La protagonista tenía un don de visualizar ese arte que Vermeer también veía. Entonces, por eso quizás había esa conexión, pero simplemente no creo que hubiese una conexión de amores o no, sino que era una unión, pero precisamente por eso, porque a través de esa mirada y esa sensibilidad que tenía el Grietel, quizás Vermeer se sentía muy identificado con ella y por eso confiaba en ella, ¿eh? Entonces, no sé, creo que esta lectura lo que hace es mm, que reflexionemos mucho de esa época y que nos hagamos muchas preguntas, ¿eh? Aunque ya lo he repetido, pero bueno. Entonces, no sé, yo no sé qué más puedo decir. Bien, Mm, bien. mm, No te preocupes, creo- si se te ocurre algo más, hablamos después. ¿Eh? Vale, vale, No hay problema ninguno para vale. después. Ahora vamos a hacer un turno de, de personas, un turno de palabra y después, si es necesario, después ya no hay turno, hablamos el que tenga que hablar, ¿no? Bueno, Muy Meli, bien. venga. Bueno, a mí me gustó también. No me parece una obra maravillosa, o sea, que ninguna obra maestra, ni mucho menos. Pero bueno, me resultó agradable. Me gustó agradable de leer, fácil de leer. Y bueno, yo no tengo ahí unos conocimientos específicos de cómo era la sociedad holandesa de esta época para decir que realmente está bien reflejado. Pero bueno, me da la impresión de que sí, refleja muy bien los conflictos sociales, ricos, pobres, eh, cómo están destinados a los trabajos de baja preparación, porque es del estrato social de donde sales. Refleja también bien los conflictos sociales, digo los conflictos religiosos, es decir, que en la misma ciudad de Delft convivían protestantes con papistas, con católicos, y que realmente el otro barrio de la otra religión pues era como una zona desconocida. Ella se tiene que adaptar cuando se traslada a la zona papista, se tiene que adaptar a una nueva sociedad y a un nuevo estilo de vida, y tiene que aceptarlo y olvidarse de sus orígenes protestantes. Eso me parece que está bien reflejado. ¿Qué más me gusta del libro? Que esté en primera persona, porque realmente nos hace conectar con Griet. O sea, estamos siempre de su lado. Siempre lo vemos desde su punto de vista y la acompañamos durante toda la novela, en todas las vicisitudes que le suceden. Y luego me llama la atención que Vermeer está muy poco, el personaje de Vermeer está muy poco desarrollado. Supongo que será a propósito, para dejarlo como un personaje oscuro. Nos dice que es callado y poco más nos dice de Vermeer. Pero a cambio nos da grandes explicaciones sobre la técnica pictórica de la época, de los pigmentos, de cómo hacía las mezclas, de la cámara oscura, ¿no? Como la utilización de la cámara oscura en la pintura. Bueno, es sorprendente, ¿no? Que de Vermeer nos habla poco y resulta que de la técnica pictórica un montón. Me resultó un poco chocante. Luego, pues refleja muy bien cómo es el mecenazgo, ¿no? Que realmente los pintores tenían una relativa libertad para pintar, porque si el señor Van Ruysch, o como sea,
era el que ponía el dinero para el cuadro, pues allí se pintaba lo que el señor decidía, ¿no? Entonces yo creo que está bien reflejado pues cómo es o cómo era el mecenazgo pictórico. Y bueno, respecto al personaje de Griet, pues va evolucionando, va creciendo, se va adaptando mejor. Y también me llama un poco la atención que de una extracción socioeconómica humilde, pues sea capaz de ver todas esas cosas, porque yo creo que para ver todo eso hay que tener una cierta instrucción. No solamente naces con ese don, hay que tener una cierta instrucción porque igual que yo, que soy una persona de ciencias puras, a mí para ver un cuadro, pues bueno, pues me cuesta ver determinadas cosas, pues yo no tengo esa instrucción. Pues me llama un poco la atención que esta mujer pues tuviera esta maravillosa mente abierta para comprender como lo que pintaba Vermeer. En cualquier caso, pues bueno, a mí el libro me gustó, me resultó agradable y bueno, yo le diría que es una lectura ligera, costumbrista y está bien, entretiene. Bien, pues seguimos. Y, Isabel, y ahí me Isabel de quedo. Asturias, venga. Isabel Alonso Cuervo, vamos allá. No te oímos. A ver, Ahora, Un poquito. ahora, ahora, bueno, así medio entrecortado. Vas a tener que ponerlo por escrito porque si no, no hay manera. Sí, porque se doy entrecortado. Se oye muy mal, pero que muy mal. Bueno, pues mientras lo vas escribiendo, Tina, venga, vamos allá. Tírate a la piscina, vamos allá. Venga. Me da un poco de miedo, ¿eh? Porque ya... ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Solo salpicar, venga. Vamos allá. El libro me gustó, pero yo diferencio como dos partes. Una primera parte que es como una obra de vida, donde narra, pues eso, donde vive la chica, su familia y demás, y me resultó muy agradable, con unas descripciones muy agradables. Pues eso, que veía muy claro pues las diferencias de clases sociales y demás, y la época. Esa parte me resultó muy agradable. Luego la relación de ella con su hermana, su familia, me gustó mucho. En cuanto que empieza la relación con el pintor, si el libro se hubiese titulado con el nombre de cualquier otro cuadro ficticio, pues me hubiera gustado, pero no consigo ver en esas descripciones al pintor que yo me imagino, de ninguna manera. Y luego el papel de la mujer, que no sé si es el de la época o el que quieren representar ahí, no sabría cómo Irritable. o sea, no de su esposa, sino de las mujeres en general, ¿no? O sea, que están como muy definidas, pues su mujer, con todos esos embarazos, con la madre, la protagonista. O sea, no, esa parte no me llegó, no sé por qué no conseguí. O sea, si se hubiese titulado con el nombre de cualquier otro cuadro, pues fenomenal. Pero me parecía como los silencios pues son unos silencios que no encuentro, no me aportan. Lo mismo que los silencios de ella, tampoco. Las descripciones del cuarto de pintura. Y pues no sé, me parece algo oscuro en todo momento, incluso en el momento en el que limpia los cristales para que ya pase otra luz y demás, como no lo sé, no. Sí, a veces yo te apoyo porque a veces yo no le veía mucho sentido a describir todo aquello. Es decir, ¿por qué estamos aquí viendo la habitación de donde pintaba y tal? No, yo a veces también me preguntaba, ¿por qué tanto describir esa parte, no? Sí, A lo mejor a mí me hubiera interesado más saber cómo era Vermeer. Probablemente no se pueda saber, vamos, no sé. Sí, eso seguramente, pero bueno. Bueno. ¿Sigues, Tina, o pasamos al siguiente? Yo creo que ya ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora mejor, sí. Vale. Por fin, conseguido. A ver, no sé,
no llega bien la conexión. Ahora estoy al lado del router. Bien. Ahora bien, sí. Bueno, nada, seguid, Hola, seguid. Cruz, buenas tardes. O buenas noches, buenos días, no sé. Buenos Ahí días. no sé en qué. Buenos días, buenos Buenos días. días. Hombre, Cruz. Muy bien. Bueno, ¿Qué tal? Os saludo Muy bien. desde México. qué Desde bien. Muy México, bien. sí, ya lo dije. Bien, Eso es viajar, sí, señor. venga. Hala. Isabel, Isabel, sigue. te escucho. Venga. ¿Vuelvo yo? Sí, Sí, sí. Bueno, vale, vale. Vamos a ver, es un librín, yo diría, es una sí, obra yo lo mismo digo que tú, costumbre ligera, sí, entretenida. ligerita, se lee bien, fácil. Sí, Bueno, efectivamente hay veces que hace descripciones que no sé, pero bueno, eso es la autora y sus Sí. licencias, ¿no? A mí que yo más o menos veo, bueno, me gusta que esté escrito en primera persona también, porque es verdad que mm. te Le lleva da más más, vida, sí. Sí, te te ponen mete sus en la ojos, historia, ¿verdad? Te ponen etcétera. sus ojos y eso está Eso bien, sí. es. Le da más vida, sí. Y bueno, se sale de esa primera persona cuando hay diálogos, ¿no? Forma de novela, pues eso me gusta. Yo diría que para mí la novela tiene como, dentro de lo que es una ciudad del siglo XVII, el siglo XVII fue un siglo de crisis también en Europa, ¿no? Y De en crisis Delft muy más. importante, sí. Y en Delft Y más. bueno, pues es en nuestro siglo de oro, por otro Claro, lado, ¿no? maravilloso. Eh, Pero de- bueno, Creo que describe pues muy, muy ligeramente y muy por encima, ¿no? Pero bueno, creo que está bien, digamos, los tres espacios que articula. Y hay tres espacios que son uno como la familia de pertenencia o la familia de origen, donde está situada en la zona protestante, donde ella desarrolla, digamos, vivía con su familia y de ahí va perdiendo progresivamente la relación con Mm, la sí, familia, ¿no? Y va entrando en el otro espacio familiar, que de quien la emplea, digamos que es una contraposición entre los ricos y los pobres, por un lado, ¿no? Es decir, que el espacio, no sé si por la religión, creo que según lo que yo sé, digamos, el mundo católico es poco comercial, es mucho más comercial el mundo protestante, ¿no? Y el mundo calvinista especialmente. Entonces, claro. creo que eso no sé si ella tenía intención de reflejarlo o no, pero lo refleja un poco como al revés, pero tampoco para mí tiene mucha importancia. Y luego hay un tercer espacio que es donde se va configurando la tercera familia que va creciendo progresivamente y aparece digamos, al final ya de la obra, mm. cuando deja de trabajar y tiene su propia familia, ¿no? Que Y es el se va con el espacio del carnicero, o el sí. espacio donde Mm, se relaciona con otra gente. sí. Bueno, creo que los personajes en general, ella es una mujer, yo diría que inteligente, en el sentido que es muy capaz de adaptarse al medio al que Sí, llega. sí. Para mí eso es Sí, un puede ser. elemento muy importante de la inteligencia, ¿no? La capacidad de adaptación al medio y poder manejarse y dominar. Y cómo detesta a los personajes, la gente que la rodea, ¿no? Digamos, esa maldad infantil de Cornelia, Sí. cómo es capaz de que la proteja la dueña de la casa, protegida entre María Cinta. comillas, ¿eh? Mm, En fin, digamos que es la interrelación entre esos tres espacios, tres familias, una que va perdiendo importancia, que es la de origen, otra que es muy poderosa y donde se desarrolla gran parte de la novela, y una tercera que es la que va apareciendo poco a poco. Es cuanto puedo decir de la estructura para mí de la novela, ¿no? Que me parece flojita, como ya dije. Y bueno, creo que tiene ahí un círculo final que me resultó curioso, ¿no? Que es cuando hereda las perlas, es decir, esa relación que nunca llegó a nada, pero que tiene una clara pulsión sexual entre Sí. el pintor y ella, Mm. digamos,
se cierra ahí cuando recibe las perlas y las vende. Y las vende saldando la deuda de quien es su suegro, su marido, de su nueva familia, ¿no? Entonces, pero eso lo manejará mejor Marusha que yo. Ahí se le quita la culpa pagando la deuda, ¿no? Pero bueno, un poco eso. Por lo demás, yo Bien, creo que ya coincido con casi todo lo que dijisteis prácticamente. Y dejo bueno, espacio para el resto. bueno, pues bien. Tina, ¿tú habías acabado? Yo sí, sí. Sí, venga. Pues a ver, nos queda Cruz, Marusha y Celine. Venga, Cruz, ¿quieres contarnos algo desde México? A ver, Uy, el micro, Cruz. el Micro. micro, el micro. Ya No te está. oímos ahora. ¿Ahora me oís? Ahora Sí, sí. Sí, ¿Me oís? Bueno, perfecto, perdonad porque antes estaba en un sitio que tenía que usar, bueno, más complicado. Ahora la conexión es mejor. perfecto. Bueno, me ha encantado escucharos. La verdad es que estáis diciendo cosas estupendas y haciendo un destripamiento de la novela tremendo, ¿no? Yo la leí hace muchísimo tiempo, esa novela, y en ese momento, bueno, estoy de acuerdo, es una novela sencilla, pero bueno, entretenida. Yo voy a añadir poco porque lo habéis dicho casi todo. Yo pinto, dedico tiempo a pintar, me gusta mucho. Entonces, ese aspecto de la novela, de la descripción de la fabricación de los pigmentos, incluso de las técnicas que utilizaba Vermeer para pintar, me gustaron y luego profundicé un poquito. Parece ser que Vermeer utilizaba una cámara oscura Sí, para Sí, hacer sus cuadros sí, y sí, que eso lo le dicen, lo dice permitía en el hacer, libro, sí. sí, entonces Sí, esa sí. descripción en el libro me Está gustó, bien, ¿no? sí. Cómo eso le posibilitaba el aprovechamiento de la luz. Si os fijáis en la mayor parte de los cuadros de Vermeer, la luz entra por nuestra Por izquierda, la por sí, la utiliza izquierda, derecha de sí. la persona. el mismo escenario. Exactamente, y siempre el mismo escenario. Bueno, como entré tarde, muchas cosas ya las habéis dicho. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, creo que es la parte para mí más atractiva de la novela, ¿no? Que yo creo que también los personajes, el silencio, la falta de comunicación, también es algo que está presente en su pintura, ¿no? Como que se palpa, ¿no? Ese silencio, esa soledad, esa no comunicación, ese formalismo. Entonces, en ese sentido me gusta. Y nada más porque es que habéis dicho muchas cosas, sería repetir. Gracias. Bueno, gracias a ti. A ver, Marusha, cuéntanos. Pero A ver, a ver, ahora te toca a ti, venga. bueno, pues nada, a mí me ha gustado. He visto una cosa, yo a lo largo de la novela, donde me he fijado que está lo central es el pintor y la chica. Entonces, a mí no se me ha olvidado desde el primer momento que tiene 16 años. Y entonces lo que he visto era que a lo largo de la novela es exactamente como el cuadro. Es, a ver qué viene luego, a ver qué viene luego, a ver qué pasa aquí, a ver qué... Ese halo de misterio que tiene la pintura de Vermeer, y sobre todo esta, la de la perla, que para mí es una de las más hermosas que tiene él, y me encanta. Y entonces es como que lo que está intentando es decir que hubiera habido algo. Yo, para mí, teniendo 16 años, lo que tiene es un enamoramiento típico de una niña de 16 años. Sí, Que sí, yo también lo creo, sí. pero que en él es el típico pintor que considera que es una parte suya, que maneja, que dice, tú siéntate aquí, yo te miro, pero no había nada entre uno y otro. Y esto, que era la ilusión típica de una chavala a los 16 años, que cualquier tío que ve, pues se vuelve medio loca. Pero eso, que hay una diferencia abismal. Y para mí, Isabel, con lo que decía, saber lo que dice Marusa, lo que dice Marusa es que al final, cuando le da, bueno, en la tercera zona, que es cuando tiene a su marido el carnicero, pues, y va a ver a la viuda, le da lo de los pendientes, cuando los vende, que no los vende, los alquila, ¿cómo se llama? Cuando
Empeña. los empeña. Empeño. Es Los empeña, empeña. exactamente. Los empeña, pues lo que quiere decir es, ya no tengo 16 años. Yo ya no estoy enamorada de él. Es Yo, decir, sí. retira los pendientes. Es decir, los empeña, con lo cual hay un dinero de por medio, con lo cual le quita el afecto, para mí. Y que todo ese misterio parte de ella. Es lo que más parece, y parte, Lo que, sí, quiero deciros que los 16 años del siglo XVII No, no de son los de América ahora. 16 de ahora. ya, no ya, tienen ya, ya. nada que ver con ahora. Para nada, Eso, Tenían para eso nada. sí. hijos, Eso sí. la Ya. gente se moría con 30 y pico años, Sí, la sí, mayoría. sí. Pero Sí. Eso lo está que claro. no se puede evitar es lo que es la adolescencia, a una edad o a otra. Y que Claro, hay una, y porque, uy, ¿me veis vosotros? No, Sí, pues Dios mío, aquí se me ha quitado lo del, te vemos pues bueno, perfectamente y te oímos, ¿eh? No, para nosotros estás bien, Marusha. vale, pues venga, yo no veo a ninguno, sí, os oigo. Pues eso, que ellos dos, esto me parece que vas, yo por lo menos me fui encandilando, digo, a ver si es verdad, a ver si quieren o no quieren, que cuando hay un enamoramiento, lo primero que hay es una idealización de la persona. Y entonces que ella lo que hace es idealizarle, es Sí, que sí, todo eso es está una claro. maravilla y que se pone emocionado. Y emocionadamente, porque tiene inteligencia emocional para dar y tomar. Pues sabe unirse, qué tiene que decir a uno, qué tiene que decir a otro. Eh, ya aprenderé ya un poquito de ella, no meter la pata, pero que ella sí sabe cómo manejarse, pero que es ella la que está medio, pues eso, en medio, lo que se llama hoy en día el enamoramiento, que es, estás enamorado, idealizas, es una situación muy límite y luego después, si ya sigues enamorado, pues ya puedes llegar a la realidad, pero si no, pues se acaba todo. Y la perla, los pendientes, lo que significa es, yo ya me he desligado de ti. Yo ya estoy con el carnicero, que me lo paso chachi. Y entonces, pues eso. Y lo del resto, me encanta lo de, por fin, esto, cuanto más en primera persona, más me gusta, porque más te llega. Me parece más interno. Sí, claro, eso está claro. Y por lo demás, creo que quizá las mujeres, o por lo menos la que era la señora, la que El- recibía a la gente, que no me acuerdo cómo se llama, la que era una otra sirvienta, pero la manda más. Pues Sí. ella y la mujer de Belmer es que son insoportables. Y entonces, sobre todo la mujer es insoportable. No me extraña que le mirara, pero que la mira, para mí, que está clarísimo que la mira como algo perteneciente a él. Y como me pertenece, o sea, como un pintor de verdad. Y que el que se sienta allí se tiene que sentar y hacer lo que a él le dé la gana, pero nada de ni enamoramiento ni nada. Un tío que la pinta, porque que luego después le fastidia cuando el amigo, bueno, el amigo suyo, no, el No, el mecenas, amigo no, el el rico no, mecenas, el Mecenas, el mecenas. mecenas le dice el gorro, que le haga una foto, un cuadro con él. Y me entonces gusta. pero él se enfada a decir, yo hago lo que me da la real gana, que soy el pintor. Y porque además recordaba que había montado un cirio con otra chica anterior. Y entonces dijo que no, que la pintaba ella sola. Pero lo que más me pareció como mágico, el que vas buscando si de verdad tienes relación sí o no, y sí o no, y yo para mí, que era como el cuadro, estás mirándolo continuamente porque es como, no sé, ¿quién ha dicho de vosotras? Como si mirara para un lado y luego volviera a mirar al otro. Pues igual, como si fuera un personaje de vídeo o un personaje vivo que estás esperando que ella se dé la vuelta y lo que la luz que tiene el cuadro es una maravilla y ya está, pero y me ha gustado, pero sin embargo no, yo no digo que sea una maravilla del libro, No, se lee no, muy yo bien, tampoco. Eso está se claro. lee muy bien, tiene una lectura muy fácil
Y es en Sí, primera pero persona. maravilla no es ninguna Bien. obra maestra ni ninguna. No, yo para Nos mí falta no, nada, Celine. no. Pero A ver, sí que Celine, el cuéntanos. hecho de que hable Perdón. de Creí eso, ¿no? creí que habías acabado, Marusia. No, que las dos cosas que se asemejan son esas. Que para mí es que el cuadro que intenta la escritora lo que necesita es hacer un paralelismo con la indagación de qué es lo que está leyendo, lo mismo que al ver el cuadro decimos qué es lo que ha sucedido, quién es esta persona, cómo está. Ese intríngulis, que lo quiere plasmar en el libro. Y ya está. Plasmar, que me equivoco. Y ya está. Bien. Y sigo sin Pues veros. venga. No veo a nadie. ¿Acabaste, Marusia? Sí. Sí. Bueno, pues venga, Celine. Bueno, pues me has dejado bien para la última, que ya lo han dicho Espera, todo. perdonad No, un el último minuto. soy yo. No, Marusia, mira a ver si tienes la cámara que dice vídeo cruzada por una raya roja. No, porque no la veríamos. Me he ido. Si se ha ido. No la veríamos nosotros, Vale, Isabel. ya, No es la verdad. veríamos nosotros. Si la vemos, no es eso. Debió de tocar alguna cosa en la A lo pantalla mejor cambió y de sacó pantalla, eso. ¿sabes? A lo mejor cambió de pantalla, necesita Claro, volver cambió a de la pantalla pantalla. ella. Ay, que correo. Bueno, venga, Seguid, Celine, cuéntanos. olvidaros de mí. Venga, Perdón. A venga. ver, Bueno, que no comienzo. quiero Sí, estorbar. Venga, cuando quieras, Celine. Vale. Bueno, pues yo esta novela ya la Ahora. había leído. Y, a ver, ahora, antes de volver a releerla, pues me he preocupado del pintor, porque no sabía nada de él. Y entonces quise conocerle. Y entonces me situé en el siglo XVII y la pintura que él buscaba en ese momento. Resulta que ese señor formaba parte de un grupo que buscaba en la pintura la mayor naturalidad y el mayor realismo posible. Y entonces, pues a partir de ahí, yo saqué conclusiones de la novela, porque resulta que también es una novela histórica. Claro. Es la chica, es una invención de la escritora, pero el pintor es real. Y entonces la novela trata de decir cómo quería pintar ese señor, cómo era ese señor, cómo vivía, cómo era su familia, cómo se relacionaban todos, etc. Entonces, a partir de aquí, hago un análisis de la pintura, porque resulta que si él buscaba ese realismo, esa naturalidad tan profunda, entonces él cuando conoce a esa chica en su casa, que no sabemos quién es, esa no es un personaje histórico, esa, así como los demás personajes sí forman parte de su vida, de la vida del pintor, de Vermeer, esta chica no entra de sirvienta en su casa y cuando él la conoce, o sea, ve y queda encantado de su juventud, de su lozanía, de su belleza, lo que le transmiten sus ojos, que ve en ella unos ojos preciosos. Y entonces él quiere pintarla, pero no es una pintura al uso, no es un retrato. Quiere mostrar en esa pintura lo que él ve en ella. Y entonces, claro, para demostrar lo que
en esa pintura, lo que él está viendo en esa persona, que es lo que busca ese movimiento pictórico en ese momento, que la persona, esa cara que demuestre sentimientos, que demuestre algo. Y entonces, pues él coge a la chica y tarda muchísimo en concebir para sí mismo lo que quiere expresar con esa pintura. Por eso, entonces, él hace que esté con él mucho más tiempo, porque así la puede conocer mejor interiormente. Yo no veo aquí, después de leerla sobre Vermeer, no veo aquí que haya ningún enamoramiento por su parte. Él quiere ver en ella la esencia que quiere representar en el cuadro. Después, una cosa que me llamó mucho la atención, que no me había parado nunca a pensar en ello, y por esta segunda lectura pues me fijé en la alquimia para adquirir los pigmentos para esa pintura. El trabajo que les cuesta buscar los pigmentos para buscar los colores, eso pasa desapercibido totalmente. Es una dificultad de la época para todos, terrible. Ya, es que los pigmentos antes eran los pigmentos naturales, los pigmentos sintéticos son cosa de nuestros días, entonces los tenían que sacar de la naturaleza. Ahora no pensamos en la dificultad que tenían ellos para alcanzar esos colores. Entonces, luego la perla tiene una representación muy importante en esa pintura. Primero, adquirir el color necesario para reflejar la perla como él quiere con toda naturalidad. Entonces, para alcanzar esos colores también tienen su trabajo. Y lo que yo pensaba, vaya trabajo que tienen, vaya dificultad, y después que todos esos pigmentos eran carísimos en la época. Y esto hoy en día pasa totalmente desapercibido, claro. Luego, la perla para el pintor es una cosa muy importante, porque él, para reflejarla como la refleja, pues claro, tiene que buscar esa pintura y después, solo con 2 pinceladas y poquita cosa, logra que esa perla reluzca como tal. La perla también tiene mucha importancia en la época porque habéis hablado de las clases sociales y evidentemente la perla es la que lleva a la chica a que la despidan, porque no tiene sentido que ella tenga en su poder una riqueza tal, y por eso la despiden. Pero para el pintor no se la da por ningún tipo de pago ni nada, es como una recompensa para él, como por haber conseguido transmitir lo que él veía en ella en su pintura, que él veía esa juventud, esa lozanía, esos ojos tan preciosos, esa mirada tan brillante que era la luz para él, era todo, era muy importante para él poder reflejar todo eso, y creo que lo consiguió en ese cuadro. Y esto, o sea, me lo ha transmitido el haber hurgado primero en la vida del pintor. Sí, claro. Luego la todo lo que siempre es habéis buena, dicho. una vez hecha la lectura, siempre es buena buscar esa información, ¿vale? Luego, lo que habéis dicho sobre
todo lo demás del libro, por ejemplo, o sea, las creencias, la importancia de las creencias en esa época, religiosas entre unos y otros. La chica es la transmisora para la autora de que se refleje en su vida y en sus dos ambientes toda la sociedad del momento, toda la sociedad del siglo XVII de aquel momento. Y no sé qué más decir. Tenía algunas otras cosas más, pero... Bueno, pues si vas discurriendo alguna cosa más, vamos a colocarla. La podemos colocar después. Si puedo, Yo os diría solamente una cuestión que no habéis Augusto. Perdón. No, si dime, puedo dime. seguir, ¿Qué? Si puedo seguir el hilo de Céline, que bueno, yo me lo dejé antes porque quería que lo demás, efectivamente, bueno, a ver, voy a intentar seguir el hilo de Céline porque por ahí van las cosas que quería contar. Pero antes que eso, vamos, no me creo capaz de decidir si una obra es buena o es mala, más allá de que me guste o no. Desde mi fuero interno me parece una buena obra. Y sobre todo después de haber escuchado todo lo que habéis dicho. Es decir, después de todas las cosas que hemos escuchado, no me parece una obra baladí, sino todo lo contrario. Es decir, se pueden decir muchísimas cosas desde el punto de vista psicológico, Marusa, o de lo que habéis dicho todos, lo que ha dicho Serín, incluso lo que ha dicho Beli, que no le parece tanto. Entonces, las cosas que me dejé, y siguiendo con Céline, antes que nada, la perla también significa la perla y lo que significa la chica, lo que significa poder entrar en un recinto donde se realiza la pintura, que nadie entra allí, es algo que no habéis comentado, pero es una enorme transgresión. No solo el hecho Entrar en de el poder, espacio de la creación no siempre solo es así. el hecho de poder entrar en aquel recinto, Ya, sino la conciencia que ella tiene Tengo ni de idea. la tremenda transgresión que está realizando por estar ocupando un lugar que solo debería corresponder como mucho a su mujer, no a ella. Sí, claro, para ella una sirvienta no. Por eso quiero decir, Ella es un ella, lugar para prohibido. ella, Sí, está claro. a ver si me entiendes, Sí, lo que sí. dijo Marusa es muy acertado. Ella tiene, el personaje tiene una inteligencia emocional clarísima, o sea, es decir, es muy consciente de cómo es cada momento que vive, cómo ha de relacionarse con cada uno de los personajes, y finalmente hasta su propio pragmatismo. Cuando la echan de casa y sabe perfectamente en la Rosa de los Vientos hacia dónde tirar, que es hacia su futuro más prometedor, ¿no? Pero esa transgresión no se ha comentado y me parece que es importante. Tampoco se ha comentado la postura depravada que tiene el mecenas respecto de la chica, ¿no? O sea, respecto de, bueno, yo que soy el mecenas, violación, etcétera, me da la etcétera, gana, ¿no? puedo hacer lo que me dé la gana y disponer como me Claro, dé pero la gana. era, como yo creo que el mecenas era la manera de pensar de los mecenas. Yo te pago y tú. Se acabó. Pero probablemente no solo de los mecenas. No solo Bueno, de los, ya, sí, claro, sí. la idea principal. No solo de los mecenas, ya, evidentemente. Yo, sin embargo, os diría algo. Incluso Y de perdón, los Chano. Perdona, Augusto, Sí, déjame. De los cantantes, Sí, ¿verdad que sí, Isabel? termina. Venga. Incluso. Solo terminar, ¿no? Venga, termina. Yo creo que esa fascinación que tiene la chica tiene más que ver con esa transgresión, es estar en un lugar que es imposible poder estar casi para nadie. Y la idea que Céline estaba esbozando maravillosamente, y tengo que deciros que yo me he dedicado mucho a la fotografía, y me ha pasado que cuando estaba realizando figura humana, es increíble que llega un momento que no llegas a ver a la persona. Es decir, no es que no Entiendo. quieras verla, es que estás abstraído, absolutamente tan abstraído que al Estás viendo final otra cosa.
estás viendo algo que quieres transmitir, Sí, ya. pero no ves a la persona. Y es cierto, bueno, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Celine y lo que ha leído. Yo no lo he podido traducir así, lo he traducido casi como una experiencia personal, pero es que se traduce muy bien la obra. La chica para el pintor es eh, exclusivamente Bueno, nada menos, un motivo ah, para realizar su obra, que es clave, es fundamental. Es decir, la verdad estoy encumbrando un poco a los pintores, a los artistas en general, pero en este caso, en la obra, mm, para mí queda extraordinariamente claro porque ya ha sido una experiencia que he vivido, ¿no? El pintor lo que quiere hacer es, palabras de Céline, y tengo que agradecérselo, llevar hasta el límite eso que quiere realizar. La chica no existe, no existe, no tiene más importancia. Tan no tiene importancia que hasta le deja utilizar una perla que es exclusiva de su mujer. Y es absolutamente transgresor. Es decir, eso es para, bueno, la mujer estaría a punto de suicidarse. Pero bueno, esa es una idea que me parece clave y que no se comentó y que Céline eh, enfocó muy bien. Y yo simplemente estaba pensando porque viví esa sensación. Evidentísimamente, no de una forma tan conceptual como efectivamente también comentaba Céline, que esos pintores querían hacer, pero es que llega a ser así. Llega un momento en que no te das cuenta de lo que esa persona, si es figura humana que tienes delante, porque lo que está realmente queriendo realizar es una obra lo mejor posible. Bueno, Punto. pues ahora sí, ahora acabaste, Chano. Sí, Sí, sí. ¿Puedo añadir algo sí, yo también, puedes añadir lo que quieras, venga. por favor? Claro, sin favor. Estoy de acuerdo tanto con Celine como con Chano y Marusha, pero y sí, y no. O sea, realmente en la obra eh, tal como se narra, llegas a ver que sí, que el pintor o sea, está metido en su cuadro y solo ve el modelo, pero bueno, parece que solo ve a modelo, pero también se ve como una musa para él, porque no tenemos que olvidar que estos detalles que empezó a pintar más deprisa, que ella también formaba parte de su obra, no solo físicamente como modelo, sino cuando un pintor te deja pues incluso hacer las mezclas, esto es algo íntimo y es una parte también muy importante porque, claro, hoy en día los pintores van, compran y tienen todo su material, pero en esta época tenían que hacer sus propias mezclas y esa parte también era no menos importante en el resultado del que esperaban. Pero yo creo que de todas formas allí también por parte de pintor, por parte de Vermeer, hubo una atracción física también. Igual no era bueno, amor en sí, ¿no? O algo, pero una atracción física bien marcada, pero yo creo que incluso sentimental también. ¿Por qué? Porque si no fuera así, yo creo que no se hubiera preocupado por, escribir esta carta antes de morir para que le dejasen las perlas. Para mí, para que la recordara. Para mí lo acredita. Mm,
Pero es que puede ser ¿Y para qué en el- querrá que un modelo te recordase? Si porque, tuvo Yo creo, muchos porque para él modelos fue en su vida. importantísimo, Me pero perdonáis como un segundo. el que Hay posee, una parte muy negativa de la novela que no habéis dicho, que es bueno, una parte muy la negativa de la relación novela. discípulo-maestro también, o sea, es que está metido en medio de todo esto. Es una relación de fascinación, de sí, afecto, pero al mismo tiempo él sabe ver en ella, él aprecia cómo ella sabe ver, sabe mirar, sabe sí, componer, eso. sabe y cómo y le va dando entrada, le va dejando trabajar en su taller, le va dejando a componer sus pinturas, sus pigmentos y demás. Cosa Y que esa estaba mal diciendo. relación, vamos a ver, no es solamente ya un enamoramiento, amor sentimental, entendido como algo físico No, o romántico, sino es una relación de afecto de maestro-discípulo. Es decir, ella le admira a él como maestro, le admira a él por lo que hace, por su Muchísimo. obra, por cómo compone, sabe entender las Admira composiciones, sabe... muchísimo su inteligencia, la ve muy Sí, inteligente y sí, sí, es confía en todo ella. eso, todo eso. Entonces, eso hace que se vea una relación no ya sentimental, simplemente romántica, sino de No, un es que es afecto pintor especial. y es A ver, suyo, es Afecto algo de yo diría, posesión. a ver, frenar un momento y escucharme un momentín. Hay una parte muy, muy negativa de la novela. Y esa parte muy, muy negativa de la novela la introduce esta mujer hoy, porque le hace una mirada del siglo XX o XXI, porque es de 1999, y la traslada al 17, que esa mirada en ese momento no existiría. ¿Eh? Que es el debate, ¿para el arte vale todo? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Y me parece un tema muy importante, porque en este momento, si os lo pensáis, el señor Vermeer, por hacer su obra, fastidió, expulsó y negativizó a la mujer. y utilizó a esta chica, Y sí. utilizó a esta chica. Entonces, Pero esa yo es la creo que eso parte era, es negativa. fruto de la Eso, época, para el Augusto. arte, vale Fruto de la todo. época. Fruto de la época en la que Sí, vive. pero la reflexión está hoy aquí. Porque Y es tienes que razón, si pues eso es lo que esta digo, señora fuera una que es señora una del siglo posesión XVII, suya, carecería de sentido. que Porque la la mujer utilizó. carece de sentido. La mujer no tiene derecho a nada. Así que, por lo tanto, fuera. Ni pensarlo. Para hacer yo mi obra por encima de quien sea. Y puedo Pero hacer lo luego que se quiera. redime. De No, alguna Claro, manera intenta se ve redimirse. justificado a ese nivel. Y entonces, ¿por qué le paga las perlas? Porque se ve, es decir, se ve que yo, por culpa mía, por culpa de hacer un cuadro, por culpa de utilizarte, a la calle. Claro que Entonces, sí. evidentemente, esa situación está ahí. Eso me parece un conflicto muy importante, pero es un conflicto de Chevalier, de la moza, de la autora, de Tracy Chevalier, y que lo traduce al siglo XIX. Y me parece un tema importante, al XIX, al XVII. Me parece un tema muy importante porque es un tema actual. Exacto. Para No, conseguir los pero en resultados la época vale no cualquier era cosa. para nada actual, no Claro, entraba ese Augusto, claro. pensamiento en la Entonces, época. eso me parece muy interesante y muy importante. Por otra Augusto, ya, parte, hablamos, es un retrato que en este momento, en el siglo XVII, tiene un nombre que se llama Troni. Es un retrato Sí, de una persona de una cara, que sí. generalmente eran caras con gestos grotescos, etcétera, etcétera. Él no lo hace así. ¿Y por qué no lo hace así? También hay que pensarlo también y razonarlo. La perla tiene un significado a través de todo el arte y de todas las figuras. La chica y el mismo local, el mismo sitio donde está haciendo. Todo eso nos está haciendo una alusión directamente a un útero que es capaz de fabricar, de crear. Ujú. Entonces, la perla es un objeto redondo, generalmente perfecto, y por lo tanto estaríamos mencionando ese útero y lo pone y lo refleja. Al mismo tiempo, la chica lo que hace es aumentar la feminidad de ella. Y evidentemente lo que decía Chano, de ese espacio de creación, siempre se entendió, perdón, que los espacios de creación de los pintores, etcétera, etcétera, siempre son lugares cerrados,
creativos, porque están produciendo, son capaces de producir una obra, son capaces de engendrarla, de parirla. Por lo tanto, volvemos a tener esa relación con ese útero. Pues Eso me espera un parece muy momentito. interesante a lo largo de toda la novela. Espérate un momento, que voy a utilizar tus palabras. Sí, Tú sí. lo que has hablado es de la ética del arte. Y ahí te Sí, digo, llámalo ahí te como digo, quieras. ahí te digo, él la ha manipulado todo lo que le ha dado la gana. Claro. Pues la ha manipulado porque es el pintor y punto. No es ni Sí. porque la mire como tal o Claro Pero que yo como lector puedo opinar lo que me dé la gana. Claro, ¿Entiendes? Y tú como lector puedes opinar lo que te dé la gana. Él exactamente. como autor puede también opinar lo que Pero quiera. hay una cosa que es evidente, para mí, yo no me he estudiado de nuevo a Vermeer, pero sí sé que en la novela es más soso que un Sí, sosísimo. solo dice que es Soso, una persona aburrido, callada. tonto, medio bobo, Sí, sí. callado, silencioso y Yo eso estoy de acuerdo contigo. Es como es una falta de personalidad una cosa oscura que está por innata. ahí. Sí, Es a el trompión. creador, punto. Es Es el creador. Por eso le gusta a Entenderlo ella, en general. como que ella Todos sabe los dioses mucho, creadores son sosos, aburridos, parvos y etcétera, etcétera. pero Todos utilizan, los dioses creadores. Todos. pero utilizan, Todos. No os utilizan. olvidéis. Todos. Marusa, Pero Marusa, entonces, pero eso no justifica que lo sean todos. Ya, bueno, Marusa, ya, no justifica nada, no No. justificación ninguna. Marusa, lo que yo te comentaba antes, cuando eres consciente, después de una sesión de pintura o de posado, de fotografía, cuando eres consciente de que te has olvidado de esa persona, tienes Un tienes deber. un Le regalan sentimiento de las perlas. culpabilidad. Pero de él era muy culpabilidad. soso. Él era muy Y soso le como para regalan las enterarse, no se perlas. enteró. Se Claro. enteró casi a morirse. Entonces yo creo que ese es el debate que es el importante de la novela y creo que en el fondo detrás de todo eso subyace, si miramos la novela con la mentalidad que tenemos hoy, porque en el fondo esta es una novela histórica, sí, ambientada Sí, pero está en ese aplicada momento, hoy. pero tampoco es una novela histórica al uso. Entonces, bueno, pues Mm. efectivamente, generalmente todos los pintores tenían alguien, un aprendiz que era el que le hacía las pinturas, que manipulaba y molía las pinturas, todos. A partir de ya del siglo XIII o XIV ya existía la figura del aprendiz que era el que molía los pigmentos, ¿no? Sí. Este hombre lo único que hace es a través de esa caja negra tratar de coger y reflejar el problema que tenía toda esta gente, que es reflejar en dos dimensiones a meter la tercera dimensión. Entonces, tratar de entender esa profundidad que un cuadro, lógicamente, no tiene. Entonces, es tratar de buscar esa profundidad. ¿Y cómo lo consigue? A través de esa caja negra, inventada por los italianos y que evidentemente llega, en este caso, a Holanda, y a través de Holanda, Van Delft se considera el mejor pintor de paisaje a nivel holandés. Y de paisaje, no hablamos de retrato. Entonces, Pero en ¿por la qué? novela es más A soso través de ese Pabundio. tema. En la novela es sosísimo, soso. Ya, bueno, pero Es pintor bueno, pero soso. Pero Ya, bueno, ya. quién sabe Bueno, cómo oye, era realmente. las Igual es una licencia. las novelas son novelas. Claro, Claro, igual es una evidentemente, licencia de la sí. autora. ¿Quién Eso sabe? es evidente. Claro, Pero no sí es que la bueno, novela esa no. idea a mí me parece importante y me Le parece gustó interesante. ponerlo así. Claro, Y no una es un reflexión. texto histórico, ¿no? Es un No es un texto texto histórico, no. Sí, Es que no, una novela además de claro, creo ficción. que está relativamente documentado, tampoco está muy documentada esta novela. Quizá más en la parte técnica, fíjate, de lo que es la Claro, pintura que claro, lo que claro. es el contexto de la Claro, porque ciudad. empezamos por no saber quién es ella, que no sabemos quién es. Entonces empezamos por no saberlo, por no tener ese recurso histórico directo. Así sabemos la mujer, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que dijiste tú y que me parece también interesante. Esta gente lo que no puede tener es un problema de arruinarse, porque se considera que te arruinas por culpa del diablo, por culpa de tus malas acciones. Y al final, Claro, la familia del pintor pero él, se arruina. pero él es católico, no es protestante. Ya, Eso, pero es al final católico, también es se verdad. arruina, ¿entiendes? Es Y decir, ya al sabes mismo que tiempo. para la gente católica el Sí, dinero sí. es malo. Pero
ese ambiente lo estamos viviendo y lo estás sufriendo en el mismo sitio. Efectivamente, el católico no es así, pero el protestante o el calvinista, sí. El pintor. Y entonces ese tema lo ves por los vecinos porque lo consideran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de pasar de un estado, digamos, de bonanza económica a de repente tener que marcharte con lo puesto, pues es un problema, ¿no? Y es un mal juicio para los demás. Siempre es un Porque problema. el que quiera pintar, el que quiera una obra de este señor, si no es católico, pues a lo mejor no se la compra. A lo mejor no. Claro, a lo mejor no se la compra porque, oye, ha pasado por eso, es un hombre de tal. Dime, Isabel. Bueno, primero, es una novela, no es una biografía. Hombre, sí, claro. Es una novela, sí, es Claro. ficción. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Presente. Y Empleador no era anómalo en esos años, en esas circunstancias. Eran prácticamente esclavos, porque la muchacha entra a trabajar por la situación en la que cae su padre, que había sido un artesano de cierto prestigio. Sí, claro. Entonces, sí. No era pobre de solemnidad, era una cosa. Se quedó pobre de solemnidad porque no puedes trabajar a la calle, no te pagan un duro. De hecho, no le hace daño a la mujer, él no abusa de ella, simplemente está usando el modelo que él ve para sus propios fines y para complacer al que quería la obra. No me parece una situación excepcional de abuso, sobre todo tratándose en la época en que se trata. No estoy diciendo que está bien. Ya, entiendo lo que me dices, pero en ese momento sí que si estuviéramos en el siglo XVII, todo lo que dije yo carece de sentido. ¿Entiendes? Eso lo tengo muy claro. Pero a fecha de hoy sí que me entra de paso, ¿no? Es decir, a fecha de hoy sí que entra ese razonamiento. ¿Por qué lo está metiendo esta mujer? Porque cuando no tenía lugar. En el siglo XVII la novela sería de otra manera. No habría ninguna consecuencia de los actos, ni etcétera, etcétera. No es una novela histórica. Pero ahora le está dando un acto y una consecuencia. Entonces el reflejo de esos actos es lo que te introduce ese dilema de vale todo para tratar de conseguir un resultado o no vale nada. ¿O qué es lo que vale? Entonces, bueno, esa es la reflexión que yo hago. Que evidentemente que el siglo XVII carecería totalmente de sentido. Porque nadie se la plantearía. A la chica la echan porque me da la gana, no porque haya hecho o dejado de hacer, porque quiero, punto. Pero aquí en este momento está tratando de justificar algo así. Bueno, pues si hay algo más que añadir, añadimos. La novela es creíble. Sí, claro que es creíble. Sí. Está bien construida. La novela es creíble, sí que es creíble, sí. Sí que lo entiendo. Y entonces, si lo planteamos bajo ese paraguas, pues a lo mejor tiene un poco más de marcha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la autora lo que hace la autora es que se imagina la historia a través del cuadro de aquella época. Claro, a partir del cuadro monta una historia que puede ser ficción, y cómo puede pudo ser haber surgido, eso realidad. es. ¿Quién lo sabe? Eso es. Yo creo que eso es clave, Lola. Efectivamente, estamos leyendo o acabamos de leer una obra que se inventa una escritora a partir de ver un cuadro, se documenta de alguna manera. Yo, como siempre, bueno, desde ese punto de vista, a mí me parece que tiene una capacidad de fabulación muy alta, ¿eh? Pues entonces no es tan mala. En ese sentido, no es tan mala. Os dejo en el recordatorio. No es que sea tan mala, es que es flojita. Ya. Tampoco es mala. Yo os dejé en el recordatorio, ya la tendréis. Es mala, floja, floja, sí, normalita. Yo qué sé, una novela agradable para leer en el tren. En la página 133 y 134 dice de esta manera. Veía las cosas de una manera que los otros no veían. Adiós, y por eso parecía un lugar diferente. No, oye, ya me diréis cuando nos vemos en la. Os mandaré el recordatorio
y en nos el vemos ensayo para el que día... me matéis por haberos hecho leer eso. No, mujer. A ver, nos vamos a ver el día, creo que es el día 23. ¿Cuándo? El día 23. Si queréis, vamos a poner a continuación la novela de Smila. Entonces, Vale. la de Groenlandia. Entonces, Vale, si vale. queréis, os Bueno, la ¿A la de puedo mandar Groenlandia ya. cuál? ¿La señorita Esmila? Sí, las distintas maneras de ver la nieve. Entonces, si Puedes queréis, os mandarla, la sí, mando porque ya o mándala. espero que leáis el libro. La No, percepción no, de la porque nieve, sí. a mí, ¿sabes qué me pasó con este ensayo? Me deprime. Entonces necesito meter otras cosas, porque Bueno, pues realmente os mando ya el tú libro de mándala, Smila, sí, por de la mí Esmila. puedes mandarlo, que Porque vamos el libro del ensayo compatibilizando. es muy pequeñito y Sí, entonces, bueno, si lo cogéis con un poco de ganas, se acaba enseguida. sí, lo que pasa es que a mí me deprime bastante. Bueno, Entonces eso es no, otra cosa. Eso Tú es no te otro mundo, preocupes que te va a porque es el deprimir mundo que nos más. ha tocado Yo vivir. estaba diciendo, socorro, socorro. yo Bueno, no sé si llegué a la mitad, pero de verdad es que, bueno, estoy de paro acuerdo con esto, mucho que de a lo que todo esto, dice, que si no, evidentemente. no va a Oye, haber manera de, pues después de pasarlo, ¿eh? Pero pásalo, sí.